llegar hasta ustedes, de poder conectarnos a través de las redes sociales. Agradezco al Señor por darme la oportunidad de estar aquí en Emanuel, mi casa en Bogotá. Emanuel. Amén. Recuerdos muy bonitos de esta iglesia maravillosa. Siempre que vengo acá recuerdo a alguien. Anita. Siempre la tengo allí. Parece cuando llega el día sábado, me recuerdo Anita diciéndome, lo estamos esperando. Bendigo a todos nuestros hermanos. De verdad que quiero que apartemos este tiempo, que nos gocemos en la presencia del Señor y que aprendamos de la palabra de Dios. Hoy quiero que me acompañen, por favor, al segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, segundo libro de los Reyes. Capítulo 6, verso 1. Gloria al nombre del Señor. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 1 dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Amén. Antes de iniciar, yo quisiera que nos contextualizáramos un poco para avanzar en el tema. Y quiero hacer dos preguntas que son importantes dentro del tema que vamos a manejar hoy. La primera pregunta, y los que están conectados, alguno que pueda responder esta pregunta: ¿qué es un profeta? Ahí nos habla de los hijos de los profetas, pero a mí me gustaría que compartiéramos. Alguien que diga: quiero compartir, quiero aportar. ¿Qué es un profeta? A ver. Alguien que pueda activar su micrófono. ¿Qué es un profeta? Cuando se habla de profetas, ¿qué es un profeta? Buenos días. Gloria a Dios. Ok. Marta, mi hermana Marta, el Señor le bendiga. Bueno, mi hermana Marta, ¿la escuchamos? Pues buenos días para todos, Dios los bendiga. Pues tengo entendido que un profeta es alguien que profetiza. Ok. ¿Algo más? Pues no, eso es lo que más o menos entiendo, que es alguien como que profetiza, que Dios lo usa como para, o sea, está lleno del Espíritu Santo y que Dios lo usa como para profetizar a las personas. Ok. Bueno, gloria a Dios. Le damos la gloria al Señor por la vida de la hermana Marta y ese aporte maravilloso. Por acá tenemos a alguien que quiere hablar hoy. A ver. Para mí un profeta significa que Dios lo envió y está como diciendo la palabra y diciendo que Dios, si confiamos en Él, podemos ir al cielo. Gloria a Dios. Qué aporte importante. Un profeta es alguien que dice la palabra y que nos muestra el camino al cielo. Ok. Claudia, por favor, hermana Claudia, puede habilitar el micrófono. Bienvenida.
Buenos días, hermanos. Buenos días, pastor. Que el Señor los Amén. continúe. Para mí, un profeta es una persona que Dios eligió para transmitir sus mensajes. O sea, que a través de esta persona recibimos el mensaje. Él nos comparte todos los mensajes porque Dios lo eligió. O sea, Él es el transmisor, como que hagamos de cuenta la grabadora que nos transmite todo. Entonces, todos podemos escuchar el mensaje que Dios envía a través del profeta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Gracias por este aporte maravilloso y vamos enriqueciendo la idea. Khaled quiere compartir qué es un profeta. Un profeta es cuando profetiza, cuando nosotros obedecemos a Dios y si un día podemos ir al cielo y profetizar. Amén. Qué buen aporte. Un aplauso. Le enviamos un aplauso al Señor por su aporte también y cada una de las personas que está compartiendo. ¿Alguien más? ¿Qué es un profeta? Yo quiero aportar, Susi. Pedrito. Buenos días. Buenos días. Un profeta es un mensajero, es una persona que es usada por el Señor para dar un mensaje o una revelación guiada por el Espíritu Santo a un pueblo, sea en un lugar, en un espacio donde Dios quiere decir algo, donde quiere que las mentes sean abiertas, donde haya libertad a los cautivos, donde quiere que haya algo nuevo en la tierra. Es un mensajero, es una persona usada por el Señor. Amén. Qué bueno. Un abrazo por ese aporte y nos enriquecemos. Ok. Tenemos también a nuestra hermana Fanny, quiere compartir qué es un profeta. Buenos días. Buenos días. Un profeta para mí es una persona dirigida por Dios y escogida por Dios para ayudar a otras personas, para proclamar cosas. Y sí, eso, pastor. Ok. Bueno, gracias por ese aporte que nos enriquece y le enviamos un abrazo. Que Dios le bendiga. ¿Quién más? Amén. Está el micrófono. Un momento, por favor. Gloria a Dios. Ahora sí. Está todavía muteado allá. Ya, listo. Está todavía. Gloria a Dios. Aquí estamos imprevistos, pero qué bueno saber que todos estamos conectados, que todos estamos allí con el deseo de poder compartir. Bendiciones. Gracias, hermano Pedro. Señor le bendiga. Amén. Yo digo que, y decimos todos, ¿no? Que un profeta es la voz de Dios, la persona escogida para transmitir lo que el Señor quiere darnos a cada persona. Entonces es un mensajero, como han dicho mis hermanos, y de mensajero pues es la voz de Dios, ¿cierto? Una persona que va a hablar lo que Dios quiere para cada persona y lo que Dios tiene también para cada persona, y esa voz es una bendición. Amén. Gracias, amén. Un abrazo también. Y bueno, pero vamos a cambiar la pregunta ahora. Ya sabemos qué es un profeta. Un profeta es un portavoz de Dios. Un profeta es alguien que le presta sus cuerdas vocales a Dios. Un profeta es alguien por medio de quien Dios habla, alguien que conecta a Dios
con el hombre, con el ser humano. Un profeta es alguien que direcciona, un profeta es alguien que corrige, un profeta es alguien que recibe un mensaje de Dios y lo transmite al pueblo. Un profeta es aquella persona a quien Dios utiliza para guiar, exhortar, animar al pueblo. Eso es un profeta. Le presta su vida, le da su vida, le presta su vida, sus cuerdas vocales para que Dios hable a su pueblo. Podemos resumirlo que un profeta es la boca de Dios en esta tierra. Eso es un profeta. Pero vamos a cambiar la pregunta, por favor, y es, según el verso que leímos, habla no solamente nos habla o nos habla de los profetas, sino de los hijos de los profetas. Ahora, la gran pregunta es, ¿quiénes eran los hijos de los profetas o a qué se refiere la Biblia cuando se habla de los hijos de los profetas? Abro y les doy espacio. ¿Quién quiere compartir? ¿Quiénes eran los hijos de los profetas? ¿Qué representaban? ¿Qué significaban? Los hijos de los profetas. Gloria a Dios. ¿Estamos atentos? El Espíritu de Dios nos dé sabiduría. Ya sabemos quiénes eran. ¿Qué es un profeta? Ahora, ¿quiénes eran los hijos de los profetas? La pregunta va por 1.000.000. Amén. Gloria a Dios. ¿Hay alguien? ¿Escogemos a alguien? Vamos a escoger a alguien. Ok. Mi hermana Fanny, que el Señor le bendiga. Amén. La escuchamos. Amén. Para mí los hijos de los profetas eran como los discípulos o los que andaban con los profetas. Ok. ¿Algo más? No, señor. Gracias. Ok. Maravilloso aporte, un abrazo y bueno, le damos la gloria al Señor por ese aporte maravilloso. Entonces, nuestra hermana Fanny dice, los hijos de los profetas eran los discípulos de los profetas, los que andaban con los profetas. Ok, ¿quién más puede compartirnos quiénes eran los hijos de los profetas? Va por 1.500.000 la pregunta. Eran los mensajeros, ok. Dice, hay un aporte. ¿Eran los mensajeros? Eran los mensajeros. Ok, entonces eran los mensajeros. Ok, un aporte importante. Amparito. Eran los, podríamos decir que los estudiantes que se estaban preparando para ser profetas bajo la guía de Eliseo. Ok, buen aporte. Los estudiantes que estaban preparándose y que estaban con el profeta Eliseo. Eran, ok, dice, jóvenes. eran jóvenes. Ok, listo. Buen aporte. Amparito, bueno, gloria al Señor. ¿Quién más? ¿Alguien más? Vamos a escoger 2 personas más que puedan compartir. Ok. Mi hermana Livia va por 2 millones. La pregunta, vamos a ver si se gana los 2 millones. Buenos días, pastor. Mi hermana. Buenos días a todos. Amén, hermana Livia, bendiciones. Amén.
Bueno, para mí los hijos de los profetas es aquellas personas que de pronto han sido escogidos para irlos preparando para que el Señor, ellos sean esa voz del, como nos decía usted que el profeta es la voz de Dios en, en el tiempo, entonces para que ellos también aprendieran y a escuchar la voz de Dios para hacer esas cuerdas vocales para, para la voz de Dios, como en esa preparación. Amén, amén. Bueno, gracias por ese aporte maravilloso y le mando un abrazo fuerte a la hermana Livia. Gracias, pastor. Y amén. Sabe que la queremos mucho, hermana Livia. Gloria a Dios. Bueno, tenemos también por acá a mi papá, al apóstol Rafael. Eso es lo que representa el apóstol Rafael para mí. Un padre. Que Dios lo bendiga, sabe que lo quiero mucho y le cobro la propaganda, la publicidad después. Apóstol, le escuchamos. Lo que sucede es que Eliseo tenía una escuela de profetas y en esa época todos los profetas de Dios, pues guiados por el Señor, querían dejar una descendencia, así como hoy por hoy podemos entender que cada papá quiere lo mejor para sus hijos. Entonces él tenía, además de tener su familia, además de tener, era guiado por Dios para tener una escuela de profetas. Y nosotros podemos ver a través de la Biblia, si uno estudia esa partecita, la escuela de los profetas, ¿qué era? Y uno puede entender que habían muchos que seguían la corriente como quizá con más énfasis que hoy, pero eran profetas verdaderos. Claro, aparecían profetas falsos como en todo lugar, ¿no? Y cosas falsas, porque siempre hay gente que se deja guiar por cosas equivocadas, pero en este caso era simple y llanamente cuando dice los hijos de los profetas. Hay dos opciones, es los estudiantes, como ya lo dijo alguien, que ellos tenían, y o los mismos descendientes biológicos, porque usted sabe que, recuerden ustedes que además de profetas, eran judíos y eran personas que ellos, del pueblo de Dios, tenían unas costumbres y esas costumbres se aprenden, ya sea porque se escucha, porque se ve, porque siempre el hijo de alguien trata de asimilar a lo que ve el papá. Entonces, por eso hablo allí esa partecita. Gracias, hermano Pedrito. Dios lo bendiga. Amén, apóstol. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Bueno, ya estamos contextualizados que es un profeta, es un portavoz de Dios, es la boca de Dios, es alguien a quien Dios utiliza para hablar, alguien que le presta las cuerdas vocales a Dios, es la voz de Dios aquí en la tierra para guiar, orientar, exhortar, animar, para dar un mensaje, para guiar a su pueblo, ok. Y los hijos de los profetas eran aquellas personas que se preparaban a los pies de los profetas. En los comentarios, pues, se cree, y los grandes comentaristas arguyen de que esta escuela de profetas había sido fundada por el profeta Samuel y se fue heredando. De todas maneras, pues creo que lo importante era que había una escuela de profetas en el tiempo del profeta Elías, en el tiempo del profeta Eliseo, pero aún cuando el apóstol nos dijo que podría ser también hijos biológicos, dentro del contexto, pues también como nos habla de una escuela de profetas, pues algunos dicen que no eran hijos biológicos, sino hombres preparados a los pies de los profetas. Esto no quiere decir que un hijo de un profeta no podía estar allí. Ok, ahora bien, habían sucesores. Quiere decir personas que después de ser preparados, entrenados, capacitados, formados, iban a heredar como tal el legado.
Una cosa es la herencia, otra cosa es el legado. La herencia tiene que ver con las cosas materiales, el legado tiene que ver con cosas espirituales, ya con cosas más profundas y a veces hasta más valiosas. Ok, pero aquí entramos entonces al tema de hoy y vamos a sacar algunas lecciones y quiero que se vaya conmigo al primer libro de los Reyes. Vamos a devolvernos un poco. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versos del 19 al 21. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, del verso 19 hasta el 21. Y a mí me gustaría, ya que vamos a sacar algunas lecciones de aquí, que alguna persona de las que están conectadas, pues leyera del verso 19 hasta el 21. Primer libro de los Reyes. Elena. Amén. Bendiciones. Buenos días, pastor Buenos días. y hermanos. De Primera de Reyes del 19 Capítulo 19 del al, verso 19 al 21. gracias. Partiendo él de allí, halló a Eliseo. El título es Llamamiento a Eliseo. Ok. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, que te he hecho, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Amén. Qué bonito. Y aquí hay varias lecciones que vamos a sacar. Ya estamos contextualizados, quiénes son los profetas, quiénes son los hijos de los profetas. Pero en el primer libro de los Reyes, bueno, quiero también aclarar algo para que lo tengan en cuenta todos los hermanos que estamos allí leyendo y los que vamos a seguir, más los que enseñamos. Todos cometemos errores, pero cuando se habla de estos libros, no se dice, para corrección de todos, Primera de Reyes. ¿Por qué no se dice Primera de Reyes? Porque no es una carta, es un libro. Entonces se dice primer libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. En el Nuevo Testamento, que ya no son libros sino cartas, se dice primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, primera de Corintios, segunda de Corintios, ya son cartas. Entonces en el Antiguo Testamento no se diría Primera de Reyes, aunque todo lo hemos hecho. Yo lo he hecho también, se me chispotea a veces y digo Primera de Reyes, ejemplo, pero es primer libro de los Reyes. Y en el Nuevo Testamento, primera carta, segunda carta, tercera carta, porque son cartas. Acá son libros, Nuevo Testamento son cartas. ¿Ok? Entonces, para tener en cuenta detalles, aquí vamos a sacar varias lecciones en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, del 19 hasta el 21, que tiene que ver con lo que ya estuvimos contextualizando con respecto a los profetas e hijos de los profetas. Si los hijos de los profetas eran aquellos que estaban a los pies de los profetas, que se estaban preparando para ser profetas, para heredar, para recibir un legado,
¿por qué razón, motivo y circunstancias Dios no elige a ninguno de los hijos de los profetas para que herede o tenga el legado de Elías? ¿Por qué Dios no escoge a uno de los hijos de los profetas? ¿Por qué Dios manda a Elías que llegue hasta donde está Eliseo y lo unja para que sea profeta en su lugar? Y ya aquí hay una enseñanza. Ya aquí hay algo que nos llama la atención. ¿Por qué si los hijos de los profetas eran los que estaban a los pies de los profetas, estaban capacitando, instruyendo, formando para ser profetas, los que estaban siendo instruidos? ¿Por qué cuando Dios quiere levantar a Elías, por qué no dice tiene que ser el heredero del legado Eliseo, uno de los hijos de los profetas, sino Eliseo? Y manda específicamente a Elías y le dice, tienes que ir donde está Eliseo y úngelo para que sea profeta en tu lugar. Entonces aquí está la primera enseñanza. El llamado como tal viene de parte de Dios. Nosotros podemos estudiar, y yo he escuchado personas que lamentablemente tienen un enfoque diferente, un concepto diferente, y personas que dicen cosas como, quiero estudiar para ser pastor. Y resulta que no estudiamos para ser pastores, no estudiamos para tener un ministerio, no estudiamos para ejercer un ministerio. Estudiamos porque hemos sido llamados por Dios a ejercer un ministerio. Estudiamos, nos instruimos, nos capacitamos, vamos a las escuelas. Bien, recibimos formación para ejercer mejor el llamado que Dios nos ha hecho. No depende de nosotros, no depende de nuestras capacidades, no depende de nuestros estudios, sin demeritar el estudio. A mí me gusta estudiar y cuando puedo me capacito, me instruyo y toca pagar y toca ir y toca, para capacitarnos e instruirnos y realizar mejor aquel llamado que Dios nos hizo. Pero lo primero que quiero que tenga en cuenta es que el llamado viene de parte de Dios. No es de aquel que quiere, no depende de aquel que corre. Esto depende, es de Dios, que es el que tiene misericordia. Dios es el que elige, el que escoge, el que llama, y nosotros estudiamos para realizar mejor aquella labor. Entonces, grabémonos esto en lo más profundo de nuestro corazón. El llamado viene de Dios. Y me llama la atención un versículo que está en el libro de Jeremías, cuando el Señor le dice a Jeremías, antes que te formase, te conocí. Mire que no dice antes que te formases tú, dice antes que te formase. O sea, Dios nos forma a nosotros, aún en el vientre. Antes que te formase, te conocí. Pero también le dice, antes que nacieses, te santifiqué. La palabra santificar tiene que ver con consagrar, apartar, dedicar. Y estaba todavía en el vientre, Dios lo estaba formando. Antes que te formase, te conocí. Antes que nacieses, antes que te formase, te conocí. Antes que naciese, te santifiqué. Y dice, y te di por profeta a las naciones. Entonces, esa palabra te di por profeta a las naciones tiene que ver con algo que se da, que se regala. Por eso, los hombres y mujeres de Dios, antes de ejercer un llamado, un ministerio en esta tierra, Dios los trajo con algo anticipado. Ya veníamos con algo que viene de parte de Dios, con un legado. Internamente, allá en nuestro espíritu, ya había un legado. Entonces,
somos un regalo, cada ministro, cada pastor, cada profeta, cada apóstol, cada evangelista, somos un regalo de Dios para este mundo. Y eso debemos entenderlo. Mire lo que dice el versículo: antes que te formase te conocí, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Por eso la iglesia debe concientizarse de que cada ministro, llámese apóstol, llámese profeta, llámese evangelista, llámese pastor, llámese maestro, ministerios específicos, somos un regalo de Dios para este mundo. Así como Dios le dijo a Jeremías: te di, te regalé por profeta a las naciones. Entonces no depende de nosotros, no depende de nuestras capacidades ni esfuerzos. No. Depende es de Dios, porque el llamado viene de parte de Dios. Es lo primero que aprendemos aquí. Y paradójicamente, porque los hijos de los profetas eran las personas que se estaban capacitando e instruyendo. Pero ¿por qué Dios no lo eligió? Porque Dios tenía a Eliseo. Ahora bien, ¿quién era Eliseo? En el primer libro de los Reyes, cuando hablamos del llamado, dice que Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de sí. Y la Biblia dice que Eliseo tenía la última yunta de bueyes. Ahora, la gran pregunta es: ¿quién era Eliseo? Bueno, Eliseo era un campesino, Eliseo era un hombre del campo, Eliseo era de hacha y machete, Eliseo era de arado, Eliseo era de bueyes. Eliseo no tenía nada que ver, no hacía parte de la escuela de profetas. Eliseo era un hombre del campo, un campesino. Olía a bueyes, olía a tierra, olía a hierba, olía a campo. No tenía absolutamente nada que ver con los profetas ni con el ministerio profético. Y dice la Biblia que estando Eliseo en el campo, dice que tenía 12 yuntas de bueyes delante de sí, pero dice que él tenía la última yunta de bueyes. Bueno, y aquí nos surge una pregunta, aparte de que ya aprendimos que el llamado viene de parte de Dios. Quiero que alguien, una sola persona, ¿qué es una yunta de bueyes? Una yunta de bueyes, ¿qué es? ¿Cuántos bueyes son? Gloria a Dios. 2, ok. Entonces, una yunta de bueyes equivale a 2 bueyes. A 2 bueyes. Y si él tenía 12 yuntas de bueyes delante de sí, quiere decir que iban trabajando e iban arando con 24 bueyes. Amén. 12 yuntas de bueyes equivalen a 24 bueyes. Los bueyes trabajaban en equipo. Los bueyes trabajaban en equipo porque los bueyes se le amarraba algo, se les colocaba algo de madera que unía a los 2 bueyes para que trabajaran unidos haciendo un surco. Eso que se utilizaba de madera para unir a los 2 bueyes a trabajar se llama yugo. De ahí es donde viene la palabra cónyuge, que 2 personas trabajan juntas con metas, con propósitos, con objetivos. Entonces, que trabajan unidos. Tenía un yugo. De ahí viene el asunto del yugo desigual, que la Biblia dice, Dios ordenaba: no pondrás al buey y al asno juntos para arar, porque es abominación para con Jehová. De ahí viene la cuestión del yugo desigual, de la palabra yugo.
de lo que unía a los dos bueyes. De ahí la palabra cónyuge. Quiere decir, dos personas que trabajan juntos para sacar adelante una familia, un hogar y sus hijos. Ok. Ahora bien, dice que Eliseo tenía la última yunta de bueyes. Y dice que Elías pasó por delante de Eliseo y echó sobre él su manto. Amados hermanos, lo segundo que quiero que aprendamos es lo siguiente. Tiene que ver con Elías cuando se pasa por delante de Eliseo. Y quiero que entienda lo siguiente, amado hermano. Dios tiene planes y propósitos con nosotros. Cuando Dios tiene planes y propósitos con nosotros, va a utilizar instrumentos aquí en la tierra. Va a utilizar instrumentos aquí en la tierra. Dios utiliza a Elías para atravesarlo en el camino de Eliseo. Y Dios va a utilizar esos instrumentos para que se atraviesen en nuestros caminos a personas que se atraviesen en nuestro camino para llevarnos a nuestro destino profético. Quiero decir que Dios va a atravesar en nuestro camino a las personas correctas para llevarnos a nuestro destino profético. Siempre Dios va a utilizar a alguien y utiliza a Elías para que se atraviese en el camino de Eliseo. Dice, y pasó por delante de él. Ahora, también hay que tener en cuenta que así como Dios utiliza a las personas correctas para llevarnos a nuestro destino profético, Satanás también hace su trabajo y va a colocar en nuestro camino o va a atravesar en nuestro camino las personas incorrectas para sacarnos de nuestro destino profético. Lo voy a repetir. Cuando Dios quiere llevarnos a nuestro destino profético, va a atravesar a las personas correctas. Cuando Satanás quiere desviarnos de nuestro destino profético, va a utilizar a las personas incorrectas y las va a atravesar en nuestro camino. Aquí cada uno debemos tener discernimiento. ¿Quiénes vienen de parte de Dios y quiénes no vienen de parte de Dios? No todas las personas que vienen a nuestras vidas o que se atraviesan en nuestro camino vienen de parte de Dios. Algunas vienen de parte de Dios. Ahora, la Biblia es un manual de vida y tenemos que saber con quién nos vamos a conectar, porque Eliseo terminó conectándose con el hombre del manto. Eliseo terminó conectándose con Elías, se conectó con la persona correcta. Pero mira, la Biblia es un manual de vida y hay dichos populares, y esos dichos populares de alguna forma nos dicen la verdad. Ejemplo, hay un dicho popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Pero mira cómo lo dice la Biblia. Proverbios 13:20. Dice: el que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios, será quebrantado. El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios, será quebrantado. Es el mismo dicho popular, pero dicho de otra forma, versión Biblia. Ahora dice: el que anda con sabio, sabio será. Y el que se junta con necio será quebrantado. Ahora, ¿quién es el sabio? El sabio no es el que más sabe, sino el que mejor escucha. Porque hay gente que sabe mucho, pero desvía a la gente.
Hay gente que sabe mucho, pero no sabe aplicar lo que sabe, ni siquiera para su propia vida. Entonces, sabio no es el que más sabe. Porque a veces decimos, fulano sabe mucho, me voy a juntar con fulano para aprender. No, sabio no es el que más sabe, sino el que mejor escucha. El verdadero sabio se hace ignorante y sabe escuchar. Y sabe escuchar consejos. Entonces, el dicho popular dice, dime con quién andas, te diré quién eres. La Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será, el que se junta con necios será quebrantado. Pero hay otro dicho popular que tiene que ver con esto, que dice, el que anda con la miel, algo se le pega. Ok, dichos que hasta nuestros abuelos nos los decían, ¿no? El que anda con la miel, algo se le pega. Pero mira cómo dice la versión de la Biblia, Proverbios 22 del 24 al 26. No te entremetas con el iracundo, no te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Wow. Quiere decir, es lo mismo, pero en la versión Biblia. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Hay otro dicho popular que dice, aves, escuche, aves de la misma especie vuelan juntas y en la misma dirección. Nunca, jamás, nosotros vamos a ver volar un murciélago y una palomita juntos. ¿Por qué? Porque no son de la misma especie ni vuelan en la misma dirección, tienen propósitos diferentes. Amén. Destinos diferentes. Entonces, mis amados hermanos, aquí hay que saber con quién nosotros nos juntamos, con quién nos asociamos. Hay otro dicho popular que dice, el que anda con lobos. Bueno, esto me lo enseñó mi padre espiritual, la persona que me trajo a los caminos del Señor. Me decía estas cosas, me decía, el que anda con lobos aprende a aullar. El que se junta con águilas aprende a volar. Y el que se une a pollos termina en el asador. Entonces, dependiendo de con quién nos juntamos, vamos a tener claridad en cuanto a nuestro destino profético. También es verdad que cuando nos unimos con las personas incorrectas, comprometemos nuestro destino profético. Mire que 1 Corintios 15:13 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las personas se unen por identidad, los espíritus se buscan. Y voy a decir algo que es fuerte, pero que si lo abrazamos, vamos a ver la gloria de Dios. Hay personas por las que vale la pena hacer sacrificios para estar con ellas, pero hay otras que vale la pena sacrificarlas. Es fuerte, ¿no? Voy a repetirlo. Hay personas por las que vale la pena hacer sacrificios para estar con ellas y hay otras que vale la pena sacrificarlas. Ahora bien, hay un estudio que se hizo que tiene que ver con esto, del poder de la buena asociación. Se los voy a leer y dice así: somos el promedio de las 5 personas con las que más pasamos tiempo. Esto ocurre debido a la sincronización de los cerebros que tienen lugar entre 2 personas que pasan mucho tiempo juntas y muy cercanas la una de la otra. Profesores de neurociencia durante más de una década investigaron con electroencefalogramas un fenómeno de sincronización cerebral. Cuando 2 personas pasan mucho tiempo juntas, sus respectivas ondas cerebrales comienzan a sincronizarse para asemejarse y llegar a ser casi idénticos.
Dos personas que ven las mismas películas, los mismos libros, que comparten las mismas experiencias, comienzan después de 2 semanas a mostrar patrones comunes a nivel de lenguaje, emociones y puntos de vista. Es importante elegir con quienes nos rodeamos. Por tal motivo se recomienda hacer una buena elección de las amistades y de las parejas o de las personas con quienes vamos a pasar mucho tiempo juntas. Deberíamos ser más selectivos con las personas que pasamos tiempo. ¿No lo crees? Estamos influenciados por las personas que nos rodean y como resultados tendemos a parecernos a las personas con los que pasamos el tiempo. O sea que hay una sincronización y está comprobado, ya la Biblia lo decía, y está comprobado neurológicamente, está comprobado por un estudio que se hizo por más de 10 años. Ahora, te voy a dar un consejo. ¿Cuáles son las personas que hay que eliminar de nuestra vida? Esto que te voy a decir es fuerte, pero es lo que en realidad nos conviene, lo que Dios quiere y lo que va a sanar nuestras vidas. ¿A quiénes deberíamos eliminar de nuestra vida? Número 1, escuche, las personas tóxicas. Las que no suman a nuestra vida. Las que nos convierten en el muro de los lamentos, en su muro de lamentos. Aquellos que todo el tiempo están desgastándonos y nos toman como el muro de los lamentos y ellos van transmitiendo lo que tienen. Usted sabe que todos los que llegan al muro de los lamentos en Jerusalén toman un papelito, escriben las peticiones y las colocan en el muro de los lamentos. Se van, pero el muro queda allí, sucio o con papeles. Y son muchas personas. Ahora bien, hay personas que siempre que se acercan a ti, dejan una carga. Dejan una carga. Y esto es todos los días, a cada instante, en cada momento, y esto se vuelve una carga para el que recibe. ¿A quiénes más deberíamos eliminar de nuestra vida? A las personas que te roban la fe, a las que te restan fuerzas, a las que te absorben, a las que te roban tu tiempo, a las que te roban tu energía, a los que te roban tu economía, tus ganas de triunfar, aquellos que no quieren que tú sigas, que no avances. Te dicen cosas tales como, te dan miles de razones por las cuales tú no debes progresar. Te dicen cosas tales como, ¿para qué vas a arreglar tu casa si Cristo viene pronto? Ejemplo, cosas tan sencillas como eso. ¿Para qué vas a arreglar tu casa si Cristo viene pronto? ¿Para qué vas a trabajar? ¿Para qué quieres estar mejor? ¿Para dejar herencia a estos flojos? ¿A estos perezosos? No te esfuerces tanto. Los ricos ya están completos. Los ricos ya están completos. ¿Para qué vas a limpiar tu casa? Ahorita se ensucia otra vez. Claro, te desaniman en todo. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay personas que quieren que tú estés bien, pero no que estés mejor que ellos. Cuando ven que tú vas avanzando, sea en el Señor, en tus labores seculares, van a tratar de desanimarte de alguna forma, porque te ven como una competencia y no quieren que tú estés mejor que ellos. Ahora bien, te tienes que alejar de aquellas personas que te cambian la percepción correcta de la vida, que no te dejan sacar tu máximo potencial, que te hablan siempre de ellos mismos. Aléjate de aquellas personas que te critican todo. Aléjate de las personas que se aprovechan de tu generosidad. Porque sabes que tú eres generoso, dadivoso, entonces te quieren sacar todo. Aléjate de las personas que se aprovechan de tu generosidad.
de las que se molesta si no le ayudas. A veces se puede, a veces no se puede. Aléjate de las personas que no respetan tu voluntad. Y más cuando tu voluntad está anexada a la voluntad de Dios. Aléjate de las personas que viven quejándose. Aléjate de las personas que quieren convertir tus sueños en pesadillas. Aléjate de las personas que se hacen víctimas. Las que tienen autocompasión, pobre yo, pobre yo, pobre yo. Y aléjate de las personas que siempre están buscando culpables. ¿Con quién te tienes que unir? Con personas que te potencien. Con personas que te ayuden a ser cada día mejor. Mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor hermano, mejor cristiano, mejor pastor, mejor vecino, mejor empleado, mejor patrón, mejor todo. Únete con las personas que te inspiran a ser mejor, a sacar la mejor versión de ti. Las personas no que te restan, no que dividen, sino que suman y multiplican. Únete con esa clase de personas. Y qué bueno cuando Eliseo vio a Elías, lanza su manto y Eliseo se conectó con el hombre del manto, con la persona que lo iba a llevar a su destino profético. Quiero abrir en este momento para dos personas, solamente dos personas para poder avanzar. Lecciones que podemos sacar de esta parte de la Biblia. Para dos personas, ¿qué piensa usted del poder de la buena asociación? Dos personas que quieran compartir de forma breve, ¿qué piensa usted de este punto? El poder de la buena asociación. Los escucho. Pastor Livia. Pues bueno, yo de lo que hemos hablado y todo eso, si uno tiene, se une y tiene una buena asociación, ese poder de esa buena asociación, se va a surgir, se va a sacar adelante, se va a fortalecer, se van a ayudar, vamos a aprender más del uno del otro y básicamente eso. Amén. Qué bueno, que Dios la bendiga. ¿Alguien más? Yo Ok. pienso que el poder de la asociación depende de con quién uno se relacione. O lo potencializa para ser mejor o definitivamente lo potencializa para ser peor. Entonces, ese es saber tomar decisiones y eso es de todos los días. ¿Qué voz estoy escuchando? ¿A quién estoy siguiendo? Y si eso es si vamos a hablarlo en la vida, si esas relaciones, eso que estoy escuchando, eso que estoy siguiendo, como lo que está hoy en día, los seguidores, las redes sociales, lo que me influencia, es lo que a Dios le agrada, es lo conforme a lo que a Dios es, o me aleja y me dista absolutamente de lo que realmente es Dios. Amén. Gracias por el valioso aporte de cada uno de ustedes. Quiero agregarles algo con respecto a este punto. No, es fuerte, hay cosas que son fuertes, hay que procesarlas. Si queremos que lleguen a nosotros las personas correctas, tenemos que sacar de nosotros las personas incorrectas. Nunca jamás llegarán. Usted sabe que los apóstoles eran 12, pero Judas se ahorcó. Y en el libro de los Hechos aparecen dos personas posibles apóstoles, que eran José y Matías. Y los apóstoles dijeron, es necesario que escojamos al sucesor de Judas. Aparecieron dos, José y Matías, y muy buenos. Lo que quiere decir que si no
sacamos a los Judas de nuestra vida, no van a llegar los José y los Matías. Si no sacamos la gente incorrecta, no va a haber espacio, eso que se llama la ley del espacio vacío. Cuando la gente incorrecta se va, la gente correcta va a venir. A veces lo que detiene que llegue la gente correcta es la gente incorrecta que a veces está a nuestro lado. Y es cuestión de decisión, porque tenemos que tomar una decisión. Hagamos una lista. Yo les invito, hagamos una lista de quiénes son las personas con las que nos rodeamos, cuáles son las personas que suman, cuáles son las personas que multiplican, cuáles son las personas que restan, cuáles son las personas que dividen, cuáles son las personas que me animan, cuáles son, y sabiamente vamos a comenzar a limpiar como cuando uno limpia las redes sociales. Elimino y comienzo a quedarme con las personas correctas. Ahora, nosotros tenemos que llegar a aquellos que no conocen a Dios, a los perdidos, a los que están mal, y ayudarlos. Una cosa es ayudarnos, y yo aprendí algo de alguien que me decía: ayuda a todo el que pueda, pero no te quedes postrado con ellos. Si no se quieren levantar, no te quedes postrado con ellos. Ayúdalos, pero no te postres con ellos. Así que les animo a todos, les animo para que sigan adelante. Entonces aprendimos sobre el poder de la buena conexión. Algo más que quiero que aprendamos, porque el tiempo se va rápido. Algo más que quiero que aprendamos es con el asunto del manto. El manto que Elías lanzó sobre Eliseo, dice que una vez que lo lanzó, Eliseo respondió. Pero ¿qué significa el manto? El manto tiene muchos significados. Yo voy a dar solamente 4 definiciones rapidito de qué es el manto. El manto en este caso significa llamado, significa elección, significa cobertura y significa que Eliseo se dejó marcar como territorio de Dios. Cuando Elías lanza su manto, podemos hablar de unción, podemos hablar de milagros, podemos hablar de otras cosas, pero quiero que nos centremos en algo. En el tercer significado, dije 4, ¿verdad? Llamado, elección, cobertura, y dije Eliseo se dejó marcar como territorio de Dios. Cuando Elías le lanza el manto, lo marcó: mi territorio, este es mío, elegido para una labor. Ok, pero quiero ubicarme en eso de cobertura, porque el manto significa cobertura. Eliseo quedó bajo la cobertura de Dios y la cobertura del profeta Elías. Ahora bien, en el mismo libro, primer libro de los Reyes, capítulo 19 al 21, hay una parte que dice que después que él recibió el manto, verso 20, entonces dejando de los bueyes vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Elías le dice: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Pero hay algo tremendo que hay allí, y es cómo Eliseo entiende lo que representa o lo que significa el manto. Y en este caso quiero hablar de la cobertura. Eliseo entendió tanto la cobertura que Eliseo le dice a Elías: te ruego, me dejes besar a mi padre, besar a mi madre y luego te seguiré. Yo he escuchado personas que dicen cosas como: ¿por qué tengo yo que someterme a otra persona? ¿Por qué tengo yo que someterme a un pastor? ¿Por qué tengo yo que someterme a alguien en la iglesia? ¿Por qué tengo que someterme? Bueno, es lo mismo que dirían los muchachos en la casa. ¿Por qué tengo que someterme yo a mis padres? Resulta que hay 3 clases de paternidad. La primera es la paternidad divina, que es la paternidad de Dios. La segunda paternidad es la paternidad biológica, que es la paternidad a nuestros padres, papá y mamá. Y la tercera paternidad es una paternidad que Dios nos da a través de
los pastores, los ministros, una paternidad espiritual. Entonces hay tres paternidades. Dije paternidad divina, paternidad biológica y paternidad espiritual. ¿Quién era Elías para Eliseo? Su padre espiritual. Por eso al final le dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Cómo lo reconocía? Como su padre espiritual. El apóstol Pablo habla de Timoteo y le dice, verdadero hijo, hijo espiritual. Ahora bien, hay una cobertura que entendió Eliseo, tanto que le dice, te ruego que me dejes besar a mi padre, besar a mi madre y luego te seguiré. Y yo quiero decirles algo, no todos entienden, comprenden lo que es cobertura. Cuando una persona está bajo cobertura, no es que esté sujeto para tomar o pedir permiso para hacer cosas sencillas, no. Pero hay cosas que se trabajan bajo cobertura. Ahora bien, le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre, besar a mi madre y luego te seguiré. Lo que quiere decir que el que está bajo cobertura ya no anda como rueda suelta en este mundo. Una persona que esté bajo una cobertura ya no anda como rueda suelta. Ya sabe que tiene la cobertura de Dios. Pide guía y pide orientación a Dios para hacer cosas, pero también tiene unos padres espirituales. Y hay que entender que hay personas que a veces se acercan para pedir consejo, para pedir orientación. Mire, pastor, pastora, pastores, quiero, se me vino a la mente este proyecto, quiero que oren por mí, vamos a orar, si es de Dios, si no es de Dios, ayúdenme en oración, quiero que por favor me apoyen en esto, les comparto para que me ayuden. Es una persona que entiende lo que es cobertura. Hay otros que no dicen nada, simplemente anuncian. Yo vengo a informarle. Vengo a informarle que yo hice esto, le informo. O sea, ya no hay un consejo, ya no hay una orientación. Pues una vez se acercó alguien y me dijo, pastor, venga, le informo que tomé la decisión de irme y les fue mal, se fueron y les fue mal. Después dijeron que yo tenía la culpa porque nunca les di un consejo. Yo le dije, pero ¿qué consejo les voy a dar? Si ustedes nunca me pidieron un consejo. Ustedes me informaron lo que ya habían decidido. Quiere decir que no me reconocen como su padre espiritual, como su cobertura. Entonces, lo que no es voluntario tampoco es a la fuerza. Entonces, mire que inmediatamente Eliseo recibe el manto, dice, te ruego que me dejes besar a mi padre, besar a mi madre y luego te seguiré. Algo así como, ¿me das permiso para ir besar a mi padre, besar a mi madre? ¿Me esperas y te sigo? ¿Cuánto le cuesta a la gente hoy en día aceptar la cobertura? Hay gente que le gusta andar como rueda suelta. Yo recuerdo que en la iglesia algunos hermanos, en algún momento pues, llegaron a preguntarme que si qué pensaba de una iglesia, que no voy a nombrar su nombre por ética, porque en ese lugar no había pastor y que había alguien que quería irse para allá. Hay una iglesia que se llama la Iglesia de Jesucristo en tal lugar, pero no tienen nombre. Tampoco tienen pastor. Porque yo le preguntaba, ¿y quién es el pastor de esa iglesia? Nadie. ¿Y cómo hacen? No, todos somos líderes, todos somos pastores allí. Allí todos. Pues la Biblia dice que Jesús es el príncipe de los pastores. Y si hay un príncipe de los pastores, porque hay pastores. Ahora, mi amado hermano, hay que entender lo que es la cobertura. Porque hay personas que andan, perdóneme, pero es la gran verdad. Hay personas que andan brincando de iglesia en iglesia. Hoy están aquí, mañana están allá. Y como dijo aquel personaje, hoy desde aquí, mañana desde cualquier lugar del mundo. Yo quisiera que dos personas nos compartieran. ¿Qué piensa usted de la cobertura? Del respeto a las autoridades.
de respeto a las autoridades y de estar bajo cobertura. 2 personas me gustaría que nos compartieran al respecto, de forma breve. Elena. Mi hermana Elena, Dios le bendiga. Gracias, pastor. Pues es muy necesaria esa cobertura porque tenemos la persona que nos guía, que nos oriente y estamos más firmes hacia Dios. Yo, por ejemplo, mi cobertura son los pastores, especialmente la pastora María Luisa, ha sido una cobertura muy grande para mí. Por eso estoy allá, soy fiel y hasta que Dios me llame, estaré ahí. Gracias. Amén. Muchas gracias por su aporte. Que Dios la bendiga. ¿Alguien más? Pastor Pedro, Bendiciones. mi opinión es que es la mejor bendición que uno tiene tener una cobertura, porque en la parte física es como viene un tremendo aguacero y uno está debajo de un techo, o si está en la calle, está debajo de un paraguas. ¿M? Yo lo digo desde el ámbito espiritual, desde el ámbito matrimonial. Yo, cuando las personas me hablan acerca de por qué se aguanta tanto y por qué tantas cosas y por qué no le lleva la contraria a su esposo en esto o en lo otro, yo le digo, no, yo me comprometí a tener una cobertura y yo doy gracias a Dios porque si yo obedezco a mi cobertura, que es mi esposo, si yo me pongo de acuerdo con él, yo estoy protegida porque ante cualquier situación, ante cualquier problema, la voz cantante es la de él y va a ser como mi defensor, como mi abogado, eso en el ámbito terrenal, en el ámbito natural como esposos. Entonces, cuando yo me pongo de acuerdo con esa persona, no es que tenga que hacer todo como un borrego, no, es ponerse de acuerdo y así tenemos la misma posición en la iglesia, aportamos y ayudamos en lo que es posible para sacar todo adelante, pero tener la cobertura, tener esa sujeción a esa cobertura es una bendición porque uno se siente que no es responsable de las decisiones porque uno ha pedido el consejo, entonces ya otra persona le ayuda a llevar la carga si uno se equivocó. Correcto, importante su aporte y nos enriquece. Yo quiero decirles algo con respecto a la cobertura. La cobertura a nosotros nos da legalidad y lo legal ante Dios tiene peso. Lo voy a repetir, la cobertura nos da a nosotros legalidad y la legalidad ante Dios tiene peso. Alguien en algún momento me decía, pastor, pero ¿por qué tiene que estar sujeto? Alguien que no le gusta sujetarse, ¿por qué tiene que estar sujeto a alguien en la iglesia? Y yo le decía, ¿usted tiene hijos? Me dijo, sí. ¿Y usted quiere que sus hijos no estén sujetos a ustedes? Me dijo, no, igual, en la iglesia es lo mismo. Y la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Digo algo con respecto a la cobertura, mi hermana me está pidiendo la palabra, pero escuche esto. Yo tengo 2 nietos. Ya me abuelearon, para que ustedes sepan que soy abuelo. Tengo 2 nietos. Uno de 10 años y uno de 6 años. El mayorcito se llama Jesús y el segundo se llama Caleb. Resulta que Jesús es muy obediente. Él, si uno lo sienta en un lugar, él es quieto, es muy quieto y muy obediente. Le digo, Jesús, vamos a caminar por aquí, nos vamos por allí. No tengo que hacer tanta fuerza, solamente él entiende y camina por ahí. Él es obediente. Pero el segundo, Caleb, es inquieto. Uno lo ve aquí, de repente está por otro lado y es inquieto el nieto. Entonces, si voy con ellos por la calle, un día Dios me habló con respecto a esto, iba con ellos. Y yo le dije al mayorcito, Jesús, vamos por aquí, por el andén, y por ahí vamos. Pero a Caleb tuve que agarrarlo de la mano, porque si no lo agarro,
se sale, brinca, salta, puede estar en peligro un carro, una moto, una bicicleta o algo. Y en ese momento que me pasó eso, yo entendí y me vino a mi mente el verso: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces me vino a mi mente, al más grandecito, al mayorcito, él obedece. Pero al segundo hay que sujetarlo. ¿Por qué hay que sujetarlo? Porque si no lo agarro, él no obedece, él hay que sujetarlo. Y en la iglesia hay personas que obedecen y hay otros que les gusta brincar. A esos no obedecen, a esos hay que sujetarlos. Y esos son los que a veces no les gusta este asunto de la cobertura. Amados hermanos, entendamos, la cobertura nos da legalidad y lo legal tiene peso y respaldo delante de Dios. Mi hermana, ¿quería compartir algo? Gloria a Dios. Mi hermana María, dele. Gracias, hermano Pedro. Sí, decimos que la cobertura es comprensión. No se escucha, un momentito, porfa. ¿Listo? Dani, dale. Ya lo puede utilizar. Decimos que cobertura es comprensión, es protección, porque cuando uno está protegido, digamos los hijos, los padres con los hijos se sienten protegidos porque se caen y voltean a mirar al papá o a la mamá. Tienen un problema y ¿a quién van? A contárselo al papá, a la mamá. Nosotros como hijos de Dios tenemos la protección de Dios y a quien acudimos a Él, ¿cierto? A ser protegidos, vamos a pedirle a Él la bendición, el consejo. Entonces, la cobertura es protección. Y como dice la palabra, que es mejor uno que dos, ¿cierto? Como decía la pastora, en el hogar. Ahí podemos pedir el consejo cuando es la esposa con el esposo. Y aún el esposo también puede pedir el buen consejo, ¿cierto? Amén. Y ahí tienen protección el uno con el otro. Entonces, bien lo dice la palabra, es mejor uno que dos. Gracias, hermano Pedro. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso. Y les voy a dejar en la mesa un punto importante que viene, pero por causa del tiempo y otras cosas, pero se los voy a dejar en la mesa. ¿Listo? Entonces aprendimos, número 1, que el llamado viene de parte de Dios. Número 2, ¿qué aprendimos? El poder de la buena. A ver, a mí me gustaría que los que están allá, por favor, alguien se active y me diga rápido, a ver, ¿qué aprendimos? ¿Qué cosas aprendimos así, de forma rápida? Alguien que se active, porfa. Bueno, lo primero es el llamado viene de parte de Dios. El Amén. segundo, Dios tiene planes y propósitos con nosotros. Y el tercero, el manto, prácticamente. La cobertura. Tercero, la cobertura. ¿Se acuerda del poder de la buena asociación? Ah, bueno. Ok, entonces lo primero es que el llamado viene de parte de Dios. Segundo, el poder de la buena asociación. Eliseo se conectó con el hombre del manto. Y número 3, la cobertura. Y les voy a dejar el punto 4 para que lo estudien. ¿Ok? Para que lo estudien. Eliseo tuvo una respuesta positiva al llamado. Él no colocó obstáculos y tenía los bueyes y estaba trabajando y estaba laborando, pero no colocó obstáculos. Tuvo una respuesta positiva al llamado. Y quiero que entienda que Dios no llama a gente desocupada. Porque a veces pensamos, Dios llama a los que no tienen nada que hacer. No, Dios llama a gente ocupada. Dios no llama a gente desocupada. Así que si
por alguna razón, motivo y circunstancia, usted decía es que yo no le puedo servir a Dios porque estoy muy ocupado, porque no tengo casi tiempo, pues usted califica para servirle a Dios. Pastor, ¿y cómo voy a hacer? Le voy a dar un consejo breve. No administre el tiempo ni trate de administrar el tiempo porque jamás lo va a lograr. Administre su vida, no el tiempo. Cuando administramos nuestra vida, vamos a tener más tiempo. Ok, ejemplo, si usted mañana viene para el servicio dominical, ¿a qué hora es? A las 8 de la mañana. ¿Por qué va a planchar mañana temprano? Planche hoy. Arregle todo hoy. Administre su vida, no administre el tiempo. Y mañana le alcanza más el tiempo, no porque administra el tiempo, sino porque administra su vida. Entonces le dejo este cuarto punto para que lo estudien. Eliseo tuvo una respuesta positiva al llamado. Dios no llama a gente desocupada. Eliseo no presentó excusas. Cuando le tocó soltar, soltó los bueyes. Amén. Aprendió a desprenderse de los bueyes. Estableció orden de prioridades. Renunció a sus privilegios familiares para abrazar el legado de Dios. Les dejo ese punto para que lo estudien y usted pueda enriquecer después a los demás. Mis amados hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante, avanzar y aplicar todo esto que nos ha enseñado hoy. La Biblia es un manual de vida. Dios nos enseña, Dios nos instruye y para eso nos ha dejado su palabra. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos a ti el honor y la gloria, te damos a ti la honra, la alabanza, la adoración, la pleitesía. Honramos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este momento, esta mañana, este tiempo maravilloso, tiempo de calidad que pasamos en tu presencia, tiempo de oro, Señor, tiempo que nos regalas para exaltarte, para bendecirte, tiempo que nos regalas para aprender de tu palabra, para instruirnos en tu palabra, para profundizar en tu palabra, para interactuar, Señor, entre nosotros con respecto a tu palabra. Bendecimos este momento, bendecimos esta casa, Señor Emmanuel, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por los pastores, Señor, por el apóstol Rafael, por la pastora María Luisa. Gracias por su familia, por sus hijos, Señor. Gracias por Daniel, gracias por Susi, gracias por los líderes de la iglesia. Gracias por todas aquellas personas, Señor, que están siempre conectados con tu presencia, conectados con tu voluntad, recibiendo un consejo tuyo, Señor, que aman tu casa, que aman tu palabra, Señor. Que cada uno de estos consejos se conviertan, Señor, en una bendición para nosotros. Que como dijo Adán cuando vio a Eva, ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Que podamos decir, esta palabra es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Esta palabra es para mí. Esta palabra es tu consejo. Padre, gracias, porque tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por este día maravilloso. Bendice, prospera a cada uno de mis hermanos. Que esta palabra corra y sea glorificada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas, bendigo sus hogares. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos en el nombre maravilloso de Jesús. Te damos muchas gracias. Ahí donde estás, dale gracias a Dios por el consejo que nos ha dado en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Señor, tú eres bueno.